Hoy se cumple esta escritura. La escena de Jesús en la sinagoga de Nazaret representa uno de los momentos más reveladores de su ministerio, porque allí no solo predicó, sino que declaró abiertamente el sentido de su misión. Durante siglos, el pueblo de Israel había escuchado las escrituras cada sábado en las sinagogas. Generaciones enteras habían oído la palabra de los profetas y habían esperado el cumplimiento de las promesas divinas. Entre esas promesas estaba el anuncio de un ungido de Dios que traería restauración, libertad y esperanza. Isaías había hablado de un siervo lleno del Espíritu de Dios que vendría a anunciar buenas noticias a los abatidos, a liberar a los cautivos y a sanar a los que estaban espiritualmente quebrantados. Sin embargo, para muchos, aquellas palabras seguían siendo una promesa distante, algo que pertenecía a la esperanza del futuro. Cuando Jesús llega a Nazaret y entra en la sinagoga, lo hace como cualquier judío fiel de su tiempo. El Evangelio de Lucas relata que era su costumbre asistir el día de reposo. Esto muestra que Jesús participaba de la vida espiritual del pueblo y respetaba la práctica de reunirse para escuchar la Escritura. Sin embargo, lo que sucede ese día transforma completamente la reunión. Al entregársele el rollo del profeta Isaías, Jesús toma el pasaje que habla del ungido del Señor y comienza a leer el anuncio de aquel que sería enviado para traer buenas noticias a los pobres, libertad a los cautivos y restauración a los oprimidos. Después de leer, Jesús se sienta como era la costumbre de los maestros cuando iban a explicar la Escritura. Todos en la sinagoga fijan su mirada en él, esperando la interpretación del pasaje. Entonces, pronuncia una declaración que cambia el sentido de todo el momento. Afirma que la escritura que acaban de escuchar se estaba cumpliendo en ese mismo instante delante de ellos. Con esa frase, Jesús no solo comenta el texto profético, declara que la promesa anunciada por Isaías encuentra su cumplimiento en su propia persona. Este momento revela algo fundamental sobre la misión de Cristo. Él no vino para destruir la ley ni para iniciar una tradición completamente separada de las escrituras reveladas. En el Sermón del Monte, Jesús aclaró que su propósito no era abolir la ley ni los profetas, sino llevarlos a su pleno cumplimiento. Cumplir significa revelar el verdadero propósito de la revelación divina, quitar las interpretaciones humanas que le habían oscurecido y conducirlas hacia su meta en el plan de Dios. Para comprender la fuerza de esta declaración, es necesario recordar el contexto religioso del siglo I. Con el paso de los siglos, la interpretación de la ley había sido rodeada de muchas tradiciones humanas. Los líderes religiosos habían desarrollado reglamentos, costumbres que, aunque pretendían proteger la ley, terminaron colocando cargas pesadas sobre el pueblo. El mismo Jesús denunció que muchos honraban a Dios con palabras, pero habían sustituido el mandamiento divino por tradiciones humanas que habían adquirido autoridad religiosa. Por eso, el ministerio de Jesús tenía también un carácter restaurador. Él buscaba devolver a la ley su verdadero sentido. Cuando enseñaba, muchas veces recordaba lo que el pueblo había oído de los maestros antiguos y luego explicaba el propósito profundo de la voluntad de Dios. No estaba anulando la revelación dada a Israel, sino limpiando las interpretaciones que la habían distorsionado. Por eso encontramos pasajes donde nuestro Señor Jesucristo decía: ¿oísteis que fue dicho? Pero yo os digo. Cuando Jesús lee Isaías en Nazaret, el mensaje que proclama no es político ni militar como muchos esperaban del Mesías. Isaías describe a un ungido que trae buenas noticias a los pobres, libertad a los cautivos y restauración a los que sufren. Estas expresiones no se limitan a un cambio social inmediato. Hablan de una liberación espiritual profunda.
El ser humano está cautivo del pecado, oprimido por la culpa y cegado espiritualmente. Jesús anuncia que el tiempo de la restauración de Dios ha llegado. Esta proclamación también recuerda el significado del jubileo descrito en la ley. En Levítico se describe un año especial en el que las deudas eran canceladas, los esclavos eran liberados y las propiedades regresaban a sus familias originales. Ese año simbolizaba restauración y misericordia divina. Cuando Jesús anuncia el tiempo favorable del Señor en Isaías, está señalando que ese tipo de restauración espiritual comienza con su llegada. Sin embargo, la reacción del pueblo revela una tensión profunda. Al principio, las personas se sorprenden por las palabras llenas de gracia que salen de su boca. Reconocen que habla con autoridad y sabiduría, pero pronto surge una pregunta que revela incredulidad. ¿No es este el hijo de José? Alguien que ellos conocían desde su infancia. La familiaridad con Jesús se convierte en un obstáculo para reconocer su identidad. Jesús responde recordando 2 episodios de la historia de Israel. En tiempos de Elías, hubo muchas viudas en Israel, pero el profeta fue enviado a una mujer extranjera en Sarepta. De manera similar, en tiempos de Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero solo un extranjero, llamado Naamán, fue sanado. Con estos ejemplos, Jesús muestra que la gracia de Dios no está limitada por las expectativas humanas, ni por las fronteras nacionales. Cuando el pueblo se cierra en incredulidad, Dios puede obrar en lugares inesperados. Las palabras de Jesús provocan una reacción violenta. Aquellos que inicialmente lo escuchaban con admiración ahora se llenan de ira. El relato describe cómo lo llevan hasta el borde del monte con la intención de arrojarlo. Este cambio repentino muestra lo confrontador que era su mensaje. Reconocer que la escritura se cumplía en Jesús implicaba aceptar que Dios estaba actuando de una manera diferente a lo que muchos estaban esperando. Sin embargo, el relato termina mostrando que el plan de Dios no puede ser detenido por la oposición humana. Jesús pasa en medio de la multitud y continúa su camino. Su misión aún debía continuar. El anuncio del reino apenas estaba comenzando. Este episodio revela una verdad profunda. Las escrituras no existen solo para ser leídas en ceremonias religiosas. Fueron dadas para señalar la obra de Dios en la historia. Durante siglos, Israel escuchó las palabras de los profetas esperando el día en que se cumplirían. En Nazaret, Jesús afirma que ese momento había llegado. También muestra que es posible conocer las Escrituras y aún así no reconocer su cumplimiento. Los habitantes de Nazaret habían escuchado las palabras de Isaías muchas veces, pero no pudieron aceptar que el cumplimiento estaba delante de ellos. El conocimiento religioso no garantiza fe. El corazón debe estar dispuesto a reconocer la obra de Dios cuando se manifiesta. Finalmente, la escena de la sinagoga nos recuerda que toda la escritura apunta hacia Jesús. Los profetas anunciaron la esperanza. La ley preparó el camino y la historia de Israel esperaba la llegada del Mesías. Cuando Jesús declara que la escritura se cumple en él, está afirmando que la historia de salvación alcanza su punto decisivo. Por eso, el cumplimiento de la escritura no es solamente un evento del pasado, sino una realidad que sigue confrontando el corazón humano hoy. En Nazaret, muchos escucharon las palabras de Jesús, pero no todos estuvieron dispuestos a aceptarlas. Algunos admiraron su enseñanza, pero cuando comprendieron lo que implicaba reconocerlo como el cumplimiento de la promesa de Dios, rechazaron el mensaje. La historia nos recuerda que escuchar la palabra no es suficiente. Es necesario responder a ella con fe
y obediencia. El Evangelio sigue proclamando que en Cristo Dios ha traído salvación, libertad del pecado y restauración para el ser humano. Esa salvación se recibe cuando la persona decide creer en Él, arrepentirse de su pecado, confesarle, bautizarse y someter su vida a su voluntad, tal como enseñaron los apóstoles cuando anunciaban que todos debían volverse a Dios y obedecer el mensaje del Evangelio. Así como en la sinagoga de Nazaret Jesús declaró que la Escritura se cumplía delante de quienes escuchaban, hoy esa misma verdad sigue resonando en el corazón de quienes oyen el Evangelio. No dejes pasar la oportunidad. No esperes otro momento. Permite que al creer, arrepentirte y obedecer el Evangelio, también en tu vida pueda hacerse realidad aquella declaración poderosa que salió